Sí, yo creo que podríamos esperar un par de minutos a que se integren las compañeras y compañeros que vienen de otros grupos, que bueno, los hemos invitado para que nos acompañen y puedan discutir directamente contigo, Estela. Muy buenos días a las compañeras y compañeros que están acá. Muchas gracias por asistir. Quizás si esperamos unos 3 minutos más, se puedan ir conectando. ¿Sí? Pues yo creo que ya podemos ir comenzando, ¿no? Veo que ya tenemos bastantes personas conectadas. Muy buenos días a todas y todos los que están acá. Gracias por asistir. Y bueno, no sé, cuando tú me indiques. Muchas gracias, Rocío. Buenos días a todo el mundo. Estoy Creo muy... que, Sí, dime. creo que nos van a dar un conteo, Estela. Me parece que Monse nos va a dar un conteo, ¿verdad, Monse? Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos los que se encuentran en esta transmisión. Muchas gracias a quienes además están conectados en el enlace de Zoom.
Bienvenidos a la actual conferencia del ciclo de conferencias del Tronco General de Asignaturas. En esta ocasión tenemos la fortuna de contar con la participación de la doctora Estela Serret Bravo, quien es profesora investigadora de nuestra universidad y quien generosamente ha propuesto una conferencia muy interesante cuyo título ya vieron. Es El feminismo, la senda olvidada de las doctrinas políticas modernas. Es un tema muy necesario para la discusión y solamente antes de cederle la palabra a la doctora Serre y de leer su semblanza curricular, quisiera recordar que este ciclo de conferencias, si bien está orientado al alumnado y al profesorado del tronco general de asignaturas, también tiene la intención de provocar una discusión, un diálogo, una serie de reflexiones en torno a problemas que son importantes tanto para la universidad como para los estudiantes en el sentido de la actualización de sus programas de estudio. Y es por eso que muy generosamente la doctora Serret contribuye hoy a esta discusión que estamos iniciando desde el TGA para la incorporación de la perspectiva de género en nuestros planes, en nuestros programas de estudio. Bueno, digamos que un poco ese es el contexto de esta charla, pero creo que además obedece pues a esta necesidad que nos quedó muy clara durante este año, particularmente en el paro que sucedió este año en la UAM, de la necesidad y de la importancia de incorporar este tipo de discusiones en nuestros entornos académicos y en la docencia, por supuesto. Entonces, bueno, yo quisiera leerles una semblanza curricular. Se van a dar cuenta que, bueno, estamos frente a una especialista que, bueno, tenemos mucha suerte de contar con su presencia. Doctora Estela Serret es doctora en Filosofía Política por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Es maestra en Ciencia Política por la UNAM y es licenciada en Sociología por la UAM Azcapotzalco. Es profesora investigadora titular de tiempo completo en el Departamento de Sociología de acá de la UAM, investigadora a nivel 2 del SNI, es directora académica de Congenia AC, Centro de Docencia e Investigación Feminista. También es especialista en temas de identidades de género y de teoría política feminista, sobre los que cuenta con múltiples publicaciones, libros, capítulos de libros y artículos. Entre los más recientes voy a leer dos. Uno es La perspectiva interseccional contra la primacía del género, que aparece en el libro Interseccionalidad, Teoría Discriminatoria y Análisis de Casos, que está publicado por la UAM Iztapalapa. Y otro de 2022 se titula Misoginia y aparece en el libro en el Diccionario de Injusticias, editado por Siglo XXI y por la UNAM. Y bueno, pues como ustedes pueden ver, la conferencia de hoy va a ser muy interesante, muy importante. Muchísimas gracias a Estela por su generosidad y bueno, te escuchamos. Híjole, al contrario, Rocío, muchas gracias por tu generosidad, por tu generosa presentación. Estoy muy feliz de poder participar en este ciclo de conferencias que la coordinación del Tronco General de Asignaturas a tu cargo ha instrumentado, y me da mucha alegría porque pues la primera materia que yo impartí en el Pleistoceno temprano, cuando empecé a trabajar en nuestra alma mater, la UAM Azcapotzalco, justamente fue la de Doctrinas Políticas y Sociales 1, y pues le tengo un gran cariño a la asignatura, y creo que fue pues parte muy importante de mi formación como profesora haber podido participar durante muchos años en las tareas del Tronco General de Asignaturas, en especial impartiendo Doctrinas 1 y Doctrinas 2. A la vista de los años, a la distancia, lo que pues puedo ver al examinar los programas que se han actualizado, debo decir, que todavía hoy se imparten en el Tronco General de Asignaturas, en particular los de estas dos materias, eh, pues con una mirada distinta, con una mirada feminista, con una mirada crítica,
puedo ver que, pues aunque siguen siendo materias entrañables para mí, sí creo que debieran merecer una actualización más o menos urgente en la medida en que eh, nos transmiten con los programas tal cual están aprobados en este momento, una idea falsa acerca de lo que quieren comunicar estos programas. Lo que quieren comunicar los programas de estas materias, pues es cómo se configuran justamente las doctrinas políticas y sociales originarias de esto que llamamos sociedad moderna, desde pues el siglo XV, cuando empezamos a ver a Maquiavelo, hasta el siglo XIX, cuando termina el programa de doctrinas 2. Entonces, nos hablan de, en primer lugar, el contexto histórico, político, cultural, económico, eh, en el que se originan estas doctrinas, y por eso parte muy importante del programa de doctrinas 1, pues es la transición del feudalismo al capitalismo, y luego el desarrollo de la revolución industrial, como se le denomina todavía en ese programa, con una mirada un poquito economicista, diría yo, y que pues formaría parte también del contexto histórico, cultural, social, económico y político de las doctrinas que se desarrollan, que se enseñan en doctrinas 2 como parte del surgimiento de pues el liberalismo más refinado del siglo XIX, de los socialismos, del marxismo, etcétera. Sin embargo, si atendemos a los programas tal cual están, decía yo, vamos a quedar con una mirada falsa de qué. En primer lugar, de la sociedad europea en la que se originan estos movimientos intelectuales. ¿Por qué? Porque la sociedad que nos pintan nuestros programas actuales es una sociedad en la que no existen las mujeres. Es una sociedad ficticia, una sociedad irreal, inexistente, integrada solamente por hombres. No solo tiene que ver con que si ustedes revisan los programas oficiales, pues no van a ver autoras. Las únicas autoras que se consignan ahí son autoras que compilan eh, algunas antologías que están sugeridas como parte de la bibliografía, pero no son autoras cuyo pensamiento se revise, ni como fuentes secundarias, ni desde luego como fuentes primarias. Pero además, si nosotras y nosotros leemos los textos que allí se nos sugieren acerca de cómo surge el capitalismo, cuáles son los orígenes de la acumulación originaria, cuáles son las guerras, las revueltas en Europa, es una sociedad imaginaria, una sociedad ficticia. Solo hay hombres, ¿sí? Los actores, los sujetos son los hombres, en primer lugar es la historia del hombre, son los autores, los filósofos, pero también solo existen los campesinos, los artesanos, los ciudadanos, los terratenientes, los señores feudales, los curas, los militares. ¿Sí? Ahí es donde nos empezamos a dar cuenta de por qué este mandato de construir nuevos programas y hacer transversal al conocimiento el uso del lenguaje incluyente no tiene que ver solamente con un tema de corrección política, como se ha querido señalar recientemente en digamos, en estos embates de la derecha, ¿no? Ahora parece que se quiere imponer algo desde el feminismo. Tiene que ver con algo más profundo. Tiene que ver con que el hecho de que utilizamos en el español, pero en todos los demás idiomas que tienen género, al particular masculino como universal humano, hace que dejemos de ver a las mujeres. Las mujeres se aparecen en nuestros imaginarios como añadidos, como accesorias, la esposa de en todo caso, ¿sí? Como un tema marginal
nos hemos acostumbrado a entender el mundo como si las mujeres fuéramos un agregado. Las mujeres no somos una minoría, no somos minorías, no somos un grupo, somos seres humanos que por lo tanto conformamos todos los grupos que existen, conformamos el 50% de todos los grupos humanos que existen, y allí donde no conformamos el 50%, esto se debe a que haya estrategias específicas de carácter androcrático, patriarcal, para excluirnos e impedirnos participar en determinados grupos. Entonces, el hecho de hablar de la historia del hombre, del ciudadano, del campesino, como si fuera un genérico meramente gramatical, cuyo uso no tiene consecuencias en la manera como entendemos la realidad social, pero también en la manera como la vivimos, pues es una ilusión bastante ingenua. Hay un efecto claro, decidido, de interpretación y vivencia experiencial de la realidad humana cuando no nombramos a las mujeres. Cuando las mujeres aparecen siempre, insisto, como un añadido a lo humano. Lo que hacemos justamente es deshumanizar a las mujeres. Les restamos carácter de sujetos, de constructoras de realidad social, constructoras de historia, de saberes, de ciencia, de tecnología, de filosofía, de arte, a pesar de que, por ejemplo, en la historia de Occidente, las mujeres hasta muy recientemente tuvieron prohibido participar en las academias formales porque tenían prohibida la educación formal. Eso es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante también. Sí, esta cosa de, oí alguna vez hace un tiempito, ¿no? A un intelectual muy conocido en medios mexicanos que se aventó un artículo donde él estaba muy inspirado y decía, ¿por qué las mujeres no hacen música? Es que las mujeres son música. A ver, las mujeres sí hacen música. ¿Por qué en la historia de la música vemos grandes nombres de músicos y no de músicas mujeres? Bueno, hay una razón de peso fundamental. Las mujeres tenían prohibido por la ley formarse profesionalmente en absolutamente cualquier campo. ¿Cuándo cambia esto y por qué cambia esto? En Occidente. Esto empieza a cambiar en la Europa occidental en el siglo XIX, y no por una evolución misteriosa del espíritu humano, sino por la acción decidida, programática, organizada del feminismo, del que entonces se llamó el feminismo sufragista, y que fue un movimiento multitudinario que incluyó a millones de integrantes, que empieza oficialmente en 1848 y termina oficialmente en 1920, 72 años de movimiento. Ese movimiento consigue, después de luchas complejísimas que causaron muertes, que causaron encarcelamiento, que causaron marginalización, que causaron una actividad decidida de millones de mujeres en todo el mundo occidental, logra que las mujeres conquistáramos apenas en el siglo XIX el derecho a tener una educación formal equivalente a la que tenían los hombres. Y apenas entonces que lográramos poder formarnos académicamente en una profesión. Entonces, claro, las mujeres están excluidas por políticas específicas de los lugares de relevancia histórica, pero aún así están presentes en todos los ámbitos de producción de lo humano y de lo social. Y no las vemos. Nuestros programas académicos nos las ocultan. ¿Y eso qué hace?
que aprendamos, que enseñemos a nuestras alumnas y a nuestros alumnos una historia ficticia, una historia donde solamente los hombres crean realidad social, siembran, cultivan, cazan, trabajan, son artesanos, producen mercancías, participan en las guerras, en la economía, en todos los niveles. Una historia de mentira, de ficción. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que modificar nuestros programas. Tenemos que saber que las mujeres son seres humanos, lo han sido siempre, y que esa historia engañosa que nos dice que las mujeres hemos estado siempre en la domesticidad es falsa, es ideológica, es tramposa. Hay que cambiarlo radicalmente. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, primero, hay que entender qué papel juega no solo las mujeres, sino las doctrinas políticas y sociales creadas por mujeres. Creo que ahí tenemos un micrófono que no está apagado. Sí, las doctrinas políticas creadas por mujeres, ¿cómo influyen en la creación del mundo democrático contemporáneo? ¿Cómo sin esa aportación no existiría la democracia contemporánea ni como teoría ni como práctica política? Es así de radical y es así de absurdo que se nos haya ocultado sistemáticamente a lo largo de toda nuestra historia, ¿sí?, el conocimiento de esta participación decisiva. Entonces, quiero hablar un poco de, en primer lugar, de recordar un poco cuál es el sentido de dos de estas doctrinas fundamentales que aprendemos en los cursos de doctrinas políticas y sociales 1 y 2. Sí, no voy a hablar de todas porque no, es imposible, pero me voy a centrar en dos porque me va a ayudar esto a ejemplificar cómo es decisiva la contribución no solo de las mujeres, sino de el feminismo. Vamos a hablar un poquito de qué es el feminismo, ¿no? Digamos, hay mucho ruido social en torno a la palabra feminismo. Lo ha habido desde siempre, desde que se originó, pero este ruido social hace que tengamos una idea no exacta acerca de cómo y por qué surge el feminismo y cuáles son sus demandas, en qué consiste su trabajo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre esto. Primero tendríamos que decir que cuando hablamos de las doctrinas, una que aparece después de Maquiavelo claramente como fundamental para el objetivo de aprender qué doctrinas políticas y sociales configuran la concepción contemporánea sobre lo político, pues es el justnaturalismo ilustrado. Se nos dice, ¿no? Aprendemos en nuestros programas que pues quizás el origen del justnaturalismo, que luego se llamó ilustrado, poniéndole el nombre de un movimiento posterior, que es del siglo XVIII, pero que convencionalmente se piensan como un movimiento de larga data, que va del siglo XVII al XVIII, se nos dice que el primer justnaturalista ilustrado es Thomas Hobbes. Y se nos enseña qué es lo que propone esta nueva, moderna filosofía política. Bueno, la gran novedad, digamos, de lo que se va a construir como la filosofía política justnaturalista ilustrada, es sistematizar la idea, una idea que antes se forjó en la sociedad y que lo que hacen quienes realizan estas sistematizaciones filosóficas es, digamos, organizar en un cuerpo conceptual. Es una idea que no inventa la filosofía,
sino la crea la sociedad a lo largo de unos 4 o 5 siglos. Y esta filosofía lo que hace es sistematizar. ¿Qué ideas sistematiza Hobbes y con él, pues, quienes nos enseñan que son los justnaturalistas relevantes del siglo XVII, ¿no? Spinoza, Pufendorf, Locke. ¿Qué idea sistematiza Hobbes? Bueno, básicamente la idea de que el poder político, las relaciones de mando, no tienen un carácter natural, sino que tienen un carácter artificial. Quiere decir, esta noción, que es propia de las sociedades modernas, lo que hace es romper radicalmente con una noción que caracterizó a todas las que en sociología llamamos sociedades tradicionales, que todavía existen hoy en día, ¿no? No desaparecen. Son sociedades que tienen una estructura distinta de las sociedades modernas. ¿Cuál es la idea de las sociedades tradicionales sobre la política? Que la política está decidida por Dios, por el cosmos, por la naturaleza, por la historia, ¿sí? Es decir, hay una fuerza suprahumana que decide quiénes mandan y quiénes obedecen, y esto se produce por nacimiento. Esta idea es con la que rompe el justnaturalismo. El justnaturalismo nos dice, porque esta nueva sociedad así lo concibe, que esta noción es falsa. Nos dice, no, por naturaleza, las personas no somos desiguales. Las personas somos iguales por naturaleza. Y aquí, como lo estarán pudiendo intuir, esta noción de igualdad no significa semejanza, no significa parecido en cualidades esenciales, no significa que todas las personas pensemos igual, nos veamos igual, queramos las mismas cosas, no. Significa equivalencia en el poder. Nos va a decir el justnaturalismo, las personas todas nacemos igualmente libres. ¿Qué quiere decir eso? Que por naturaleza nadie tiene derecho de gobernar sobre otra persona. Ninguna cualidad de naturaleza, por ejemplo, la preeminencia social, económica, educativa, pero también como pronto se va a ir relevando el color de piel, el género, las capacidades particulares, habilidades de alguien, ninguna condición en la que alguien nazca le capacita legítimamente para mandar a otra persona, para decidir sobre la vida de otra persona. Esa es la principal característica de esta revolución cultural política que impulsa, sistematizándola, el justnaturalismo ilustrado. Y se nos dice, Hobbes inaugura esto. ¿Cuándo inauguraría esto Hobbes? Bueno, pues con la publicación de su libro más conocido, El Leviatán, que data de 1651. Estamos pasandito el siglo XVII. Bueno, lo primero que quiero decir aquí es, bueno, y luego se nos enseña cómo Locke rebate a Hobbes en algunas cosas, pero mantiene este mismo principio, como un siglo más tarde pues tendremos a Kant, a Rousseau, entre los nombres más destacados, todos masculinos, ¿no? De quienes se afirman en este principio de igualdad política natural, ¿sí? Y lo desarrollan con distintos matices. Bueno, aquí empecemos a ver qué hay detrás. ¿Qué pasa si a esta historia le agregamos mujeres? Si esta historia le agregamos a este esquema donde hemos invisibilizado a las mujeres, de pronto las añadimos. Pues que las cosas cambian mucho.
Lo que vamos a ver es que estas ideas, aunque no están sistematizadas exactamente en la misma forma que lo hace en el 1651 Thomas Hobbes, empiezan a ser ya expresadas esta lucha por considerar que la libertad es innata a todos los seres humanos y que por lo tanto debemos construir sistemas políticos en los que en última instancia esa libertad sea respetada, ¿sí? Estas ideas las vemos aparecer mucho antes. ¿Y dónde aparecen? ¿Qué es lo que permite que estas ideas sociales se sistematicen? Bueno, pues lo que lo permite justamente es el debate público. Y ese debate público no habría podido existir sin las mujeres. Para hablar de esto, quisiera compartirles una pequeña presentación que hice. Déjenme ver porque creo que no me deja. Vamos a ver si sí. Creo que me dice que no lo tengo habilitado aquí. Ya estoy pidiendo que nos Ya, es que apoyen. era un problema de mi computadora, Rocío, Muy bien, no del sistema en general. Lo tenemos, tenías. Ya, perfecto. ya lo pueden ver, ¿verdad? ¿Pueden ver mi pantalla con mi presentación? Sí. Gracias. Sí, ya Ahora sé. el problema, muy amables, el problema es que ahí está. Sí, decía yo, la contribución de las mujeres es decisiva para el surgimiento de esta nueva filosofía. ¿Por qué? Porque lo que hacen las mujeres, disculpen ustedes, estoy perdida en cómo manejar esto. Vamos a ver. Bueno, mi culpa por no haber checado que yo tuviera esto habilitado, creo que ya por fin lo logré. La vamos a compartir así, aunque tengan que ver mi marco de PowerPoint, porque si no lo otro me va a llevar a un problema. Decíamos, el sitio donde se va a producir esta discusión es creada por mujeres. ¿Qué mujeres son estas? No necesariamente feministas, sino mujeres excepcionales que han sido interpeladas de manera decisiva por esta idea de que su condición de mujer no tiene por qué valerles la exclusión y la subordinación. ¿A qué me refiero con esto? A esto. Lo que decimos aquí es que en todas las sociedades conocidas, las mujeres están subordinadas a los varones. Lo femenino y por asociación las mujeres y todas las actividades que ellas realizan tienen menos prestigio y menos poder que aquellas que desempeñan los hombres. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay una larga tradición, ya prácticamente de un siglo, en donde a partir tanto de la teorización como de la contrastación empírica, lo sabemos. Esta situación
hemos llegado a saberla por el desarrollo del pensamiento feminista. ¿Y el feminismo cuándo nace? Nace justamente como un movimiento crítico de corte justnaturalista ilustrado que precede a las primeras sistematizaciones hobbesianas del planteamiento justnaturalista. Justamente a inicios del siglo XVII, este pensamiento, que ahora llamamos feminista, no se llamaba así en esa época, el nombre surge hasta el siglo XIX, ¿sí? Lo que pretende es que estos ideales de autonomía y libertad naturales dejen de ser aplicados solo para los hombres y puedan las mujeres también hacer los suyos y empezar por fin a gobernarse a sí mismas utilizando el lenguaje de la época. ¿Esto por qué? Porque en el siglo XVII europeo, las mujeres no tenían derecho pues a nada. Aquí puse yo a la educación formal, ¿no? No tenían ningún derecho a la educación formal de la primaria a la universidad. Las únicas cosas que se les enseñaba a las mujeres, pues era a las mujeres de clase media y de clase alta, pues era a cómo entretener a la concurrencia, en el caso de las mujeres de la aristocracia, o a cómo ya en este siglo empezaba a surgir el ama de casa burguesa, a cómo ser una buena ama de casa, ¿no? Eh, pero las mujeres de clase baja, tanto campesinas como urbanas, desempeñaban todo tipo de trabajos, para los cuales pues, recibían una formación no formal, no en la escuela, desde que nacían, ¿sí? O sea, las campesinas hacen los trabajos más pesados de todo tipo y las mujeres urbanas, pues por supuesto, trabajan como artesanas, trabajan como criadas, como cocineras, como prostitutas, trabajan en los servicios, como comerciantes, como mercaderes, ¿no? Esta idea de las mujeres no habían trabajado nunca es una idea ideológica totalmente burguesa. Bueno, pero las mujeres carecían realmente de todo derecho, no tenían estatuto jurídico. Una mujer en el siglo XVII europeo y mundial, no se diga, ¿sí? Era considerada por la ley como una menor de edad. Siempre una mujer necesitaba tener un tutor masculino, aun cuando este fuera su hijo, por ejemplo, ¿sí? Que tomara decisiones jurídicas por ella. No tenían derecho, en la medida en que tenían derecho a educarse, no podían formarse para desempeñar las profesiones liberales, aquellas que requieren justamente una formación oficial, una formación universitaria, ¿no? Sí desempeñaban trabajos que no tenían este requerimiento, pero no este tipo de trabajos. No tenían este tipo de derechos, pero tampoco tenían derecho, por ejemplo, a tener propiedades a su nombre o si tenían propiedades a su nombre, no podían disponer de ellas, pues porque eran menores de edad jurídicas, no podían disponer de sus propios bienes. La mayor parte de las veces no podían heredar. Sí, no tenían derecho económico alguno. Siempre una mujer que desempeñaba el mismo trabajo que un hombre ganaba hasta un 70% menos en ese mismo trabajo. ¿Sí? No tenían derechos, por supuesto, civiles y políticos, ninguno. Las mujeres no tenían derecho a pues, participar más que como hijas de la aristocracia en estos puestos hereditarios cuando no había ningún hombre y en las posiciones burguesas que progresivamente empezaron a proliferar, no tenían ningún tipo de derecho ciudadano, ninguno. Entonces, esa ausencia total de derechos hace que aquellas mujeres excepcionales de la aristocracia y de la alta burguesía que se han formado de manera autodidacta, por ejemplo, en las bibliotecas de sus padres, con la anuencia de sus esposos, y aún así con un rechazo social brutal, porque estaba muy mal visto que una mujer quisiera producir conocimiento, algunas de estas mujeres excepcionales van a crear
el que Jürgen Habermas llama el primer espacio público de la modernidad. ¿Qué es ese espacio público? Es el llamado el salón literario. Su creadora es esta mujer, es la marquesa de Rambouillet. La marquesa de Rambouillet, yo creo que esta fecha aquí está mal, creo que el primer salón de Rambouillet es bastante anterior, digamos unos 10 años anterior, creo que es fundado hacia 1612, pero no me crean mucho, digamos que en el 22. Ella diseña arquitectónicamente un espacio en su casa al que convoca a conversaciones intelectuales sobre arte, sobre ciencia, sobre filosofía, sobre política, sobre literatura, por eso se llamaron salones literarios, pero que tienen una condición muy específica porque, claro, luego empezaron otras damas a imitar a la marquesa de Rambouillet en Francia y se extendió esta práctica a Inglaterra y luego a toda Europa. Estas mujeres que eran dueñas de los salones a los que convocaban a conversaciones intelectuales sobre todos los temas, incluyendo de manera muy importante el tema político, fueron llamadas salonier. Salonier. Estas, las salonier, impulsan realmente un movimiento importantísimo por toda Europa. Lo que es muy interesante de los salones es que estando dirigidos por mujeres, ellas convocan a estas discusiones intelectuales también a mujeres, no solo a hombres, lo cual hace que la conversación pública no solamente se lleve a cabo entre aquellos que sí tienen derecho a una educación formal y a la participación en las academias, sino que también ingresan estas mujeres intelectuales por derecho propio, porque se han formado como sabias en alguno de los terrenos que eligen de manera totalmente autodidacta y contando con el rechazo social, pero que encuentran en los salones la oportunidad de discutir de tú a tú con los más importantes intelectuales, políticos, literatos, sabios, filósofos de la época. Esto es lo que hace al salón el movimiento más importante social y cultural, porque es allí donde puede emerger la sistematización teórico-política de estas doctrinas sociales de las que estamos hablando, del justnaturalismo ilustrado. El justnaturalismo no se hubiera construido, al menos no en los tiempos en que se produjo, si no hubieran existido los salones. Y por lo tanto, en todas estas discusiones sobre política, sobre desigualdad natural, sobre el poder, cómo se consigue, cómo debe estar estructurado en contra de cómo está estructurado. Son discusiones en las que participan también mujeres y que van encontrando, hay un espíritu crítico específico. Ese espíritu crítico es el que va a dar origen al feminismo. ¿Por qué? ¿En qué consistirá el feminismo? El feminismo, este feminismo inaugural del siglo XVII europeo, es un feminismo que consiste en un movimiento intelectual que critica a los autores que se van convirtiendo en clásicos, en canónicos, casi todos hombres, su incongruencia. ¿Por qué su incongruencia? Porque van a decir las feministas, y los feministas también hay algunos filósofos hombres, sobre todo en esta primera época, siglo XVII y XVIII, que dicen, a ver, señores, ustedes afirman radicalmente que la libertad es consustancial al individuo humano, que no tiene que ser justificada por ninguna característica de naturaleza,
y al mismo tiempo rechazan que todas las mujeres conquisten su independencia y su autonomía. Ahí hay una incongruencia, señores. ¿No se dan cuenta que afirman ustedes la universalidad de la igualdad natural que consiste en la libertad de todos y cada uno de los individuos? Y al mismo tiempo se la niegan a la mitad de la población, que son las mujeres. En eso consiste el primer feminismo. Pero este primer feminismo es muy anterior a la sistematización joveziana. Aquí sí, en 1622, sí, tenemos un ejemplo de muchos que hubo. ¿Por qué vamos a ver pocos nombres? Porque las mujeres casi siempre publican de forma anónima, porque para ellas está prohibido, es censurado, mal visto, marginalizante que una mujer sea una intelectual y publique su pensamiento con su nombre. Entonces, una de las pocas que encontramos como autoras con nombre y apellido es Marie de Gournay, que es una de las pioneras de este feminismo justnaturalista. Ya en 1622 publica un tratado que se llama Radicalmente así, sobre la igualdad de hombres y mujeres. Y en él lo que hace es afirmar que esa igualdad que la nueva sociedad burguesa moderna está queriendo conseguir para todos los hombres, funcione también para todas las mujeres. Quiere que las mujeres accedan a la educación, tengan derechos jurídicos, tengan derechos sociales. Dice, hay que reconocer en ellas también la igualdad natural. Nos dice ella, a ver, ustedes critican el autoritarismo del Estado, ustedes, señores, burgueses, modernos, revolucionarios, sabios, rompedores de esquemas, están contra los absolutismos y ejercen el absolutismo más radical en contra de todas las mujeres. Digamos, hacia mediados del siglo, ya tenemos, aquí no tengo la fecha, pero la aparición de este autor, que él sí fue publicado y leído más ampliamente porque era un hombre, él se había ido a la universidad, él sí era reconocido antes de sus textos feministas, pero es François Poulain de Labarre, que es un autor relevante porque sintetiza el reclamo feminista. ¿Qué nos va a decir François Poulain de Labarre en su libro, que no lo tengo citado aquí, pero está la foto, ¿no? Su primera obra feminista se llama Sobre la igualdad de los sexos. Y este libro está publicado originariamente en 1673. Aquí sí ya está después de Hobbes y es contemporáneo de Locke, ¿sí? Y hemos descubierto, la genealogía, historiografía feminista ha descubierto que Poulain fue leído por Rousseau un siglo más tarde, pero no citado por él. Rousseau recupera muchas de las ideas de Poulain, excepto sus ideas feministas, ¿no? Esto es muy interesante. Este es un cartesiano, quiere decir un seguidor de René Descartes. Y él nos dice, a ver, así como dice Descartes, que la mente y el cuerpo están separados. La esencia del ser humano se halla en su entendimiento, en su mente, en su razón. Esa es la que le hace ser libre. Entonces nos va a decir Poulain, los hombres y las mujeres solo son diferentes en el sexo, que está en el cuerpo, pero la mente es exactamente la misma. Por lo tanto, las mujeres tienen el mismo derecho a la libertad que los hombres, porque es el entendimiento el que nos hace libres, y el entendimiento, nos va a decir Poulain, no tiene sexo. Hay otro caso que está hacia finales del siglo, ya inicios del siglo siguiente, del siglo XVIII, que es Mary Astle, en este caso una inglesa. Tenemos ahí también una expresión muy importante de este primer feminismo.
Mary Astle escribe libros que sí son muy conocidos en su época, Una propuesta seria para las damas, reflexiones sobre el matrimonio, propone incluso crear una suerte de ciudad de las mujeres para huir de la esclavitud del matrimonio. Y lo que nos dice es, criticando esta incongruencia de los autores hegemónicos del justnaturalismo ilustrado, dice, a ver, señores, ¿cómo es que si ustedes dicen que todos los hombres nacieron libres, pueden al mismo tiempo afirmar que todas las mujeres nacieron esclavas? Hay una incongruencia fundamental en eso. O somos libres todos los seres humanos, o todos los seres humanos estamos en la esclavitud. No se puede afirmar, los hombres todos son libres por naturaleza, pero las mujeres todas son esclavas por naturaleza. O acudimos al concepto de naturaleza para legitimar el poder político, o lo desautorizamos, pero no podemos aplicar un criterio para los hombres y otro criterio para las mujeres. Cuando damos paso al siglo XVIII, que va a ser al final el siglo de la Revolución Francesa, vamos a tener que la influencia del feminismo se multiplica. Vamos a ver autoras y autores también en otros lares, en los países nórdicos, en lo que hoy conocemos como Alemania, en la tradición germánica, incluso en la península ibérica, por supuesto en los Estados Unidos, ¿sí? Este pensamiento crítico feminista se amplía y se difunde enormemente. Cuando llegamos hacia fines del siglo siguiente, del siglo XVIII, con el despertar de la Revolución Francesa, vamos a tener una expresión nueva del feminismo, ya no solamente como pensamiento crítico, sino como movimiento social. En la Revolución Francesa vamos a ver que se forman clubes feministas, los antecedentes de los partidos políticos. Estos clubes están compuestos por hombres y mujeres, pero tienen a sus detractores empecinados, no solamente entre los miembros de la aristocracia del antiguo régimen contra el que se luchan, sino también entre los revolucionarios, ¿sí? Hay los llamados iguales, que son libertarios, individualistas, revolucionarios, que consideran que a las mujeres incluso hay que prohibirles leer y escribir. Ya no solamente hay que mantenerlas como menores de edad. ¿Por qué esta radicalización de un pensamiento que pretende oprimir aún más a las mujeres entre los supuestos revolucionarios? Bueno, esto se debe a que hay una reacción contraria por el empoderamiento del feminismo. ¿Sí? En la medida en que el feminismo se va haciendo más fuerte, la reacción misógina se va a volver más potente. No hablé de las reacciones misóginas del siglo XVIII, XVII, perdónenme, pero son fuertísimas, pero son todavía peores las del siglo XVIII. Rousseau, el adalid de la libertad, que ya es más de mediados del siglo XVIII, en 1762 publica tanto el contrato social como su famosa obra pedagógica Emilio de la Educación, se manifiesta como radicalmente misógino. En el Emilio habla de la necesidad de mantener a las mujeres como esclavas domésticas. Dice, hay que educar a los hombres en la libertad y a las mujeres en la esclavitud. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El feminismo ha tocado tantos privilegios ya para el siglo XVIII, está tan extendido como pensamiento y hacia el final del siglo también empieza a hacerlo como movimiento social, que crea una reacción contraria conservadora que se va a explicar, que se va a expresar de todas estas maneras, ¿no? Pero en sus propios términos, el feminismo adquiere en la Revolución Francesa, por ejemplo, no solo líderes muy importantes. Aquí les traigo dos. Una de ellas es esta mujer de Bélgica, belga, de Lieja,
Theorin de Medicourt, este es un nombre que ella se inventa a sí misma, que se coloca al frente de multitudes armadas en la Revolución Francesa. Consigue armas, quiere entrenarse como soldado, quiere que a las mujeres se les reconozca el derecho de ser entrenadas oficialmente como soldados. Dice, estamos aquí en la calle peleando con las armas improvisadas, somos las primeras a las que matan. ¿Por qué? Pues porque no tenemos derecho de que nos den un entrenamiento militar en forma. Participamos, pero participamos siempre en las peores condiciones. En fin, es un personaje, les sugiero buscar su biografía, es un personaje interesantísimo, terminan recluyéndola en un hospital mental, la acusan de loca, en fin, es realmente apasionante. Otro personaje clave, muy conocido de la Revolución Francesa es Olimpia o Olympe de Gouges. Olympe de Gouges es también una revolucionaria francesa que lo que hace es que cuando al triunfo de la revolución se redacta la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y el grupo en el poder al triunfo de la Revolución Francesa le hace la guerra a las mujeres y las excluye expresamente de las asambleas. Y cuando ellas dicen, bueno, ya triunfamos, cuando dice del hombre y el ciudadano, pues es un genérico masculino y nos incluye a las mujeres, como nos dicen todo el tiempo, le dicen los revolucionarios, no, señoras, dice hombre. Ustedes no tienen ningún derecho porque son mujeres. Es más, van a tener menos derechos que antes de la revolución. ¿Sí? Entonces, por eso Olympe de Gouges contesta con esta redacción de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Es muy tibia desde el punto de vista contemporáneo, pero en su época le costó la guillotina. ¿Sí? ¿Qué hace en esta declaración Olympe de Gouges? Pues simplemente traduce en femenino lo que la declaración original tenía en masculino. Lo que ella dice es, por ejemplo, tiene algunas frases interesantes. Dice, a ver, si las mujeres tenemos derecho de subir al cadalso, entre comillas, ¿no? ¿Qué es el cadalso? Bueno, pues es la plataforma donde se ejecuta a las personas con la guillotina. Si tenemos derecho, entre comillas, a que nos ejecuten, pues también debemos tener derecho de subir a la asamblea. Si las mujeres tenemos derecho de pagar impuestos, porque a todas las que tenemos algún tipo de producción económica, bien que nos cobran impuestos, ¿cómo es que no tenemos derecho de elegir a quienes van a decidir cuál es la tasación de los impuestos? ¿Sí? Es decir, de nuevo, este pensamiento crítico que irracionaliza las incongruencias del pensamiento, bueno, de la aplicación del pensamiento ilustrado. A Olympe de Gouges la arrestan, como no quieren reconocer al feminismo, los nuevos dirigentes, comandados por Robespierre, cierran todos los clubes feministas, pero utilizan falsas acusaciones. A ella no la arrestan oficialmente por publicar la declaración, sino por haber afirmado que era procedente la monarquía parlamentaria. Entonces la acusan de defensora del antiguo régimen, lo cual era falso, la arrestan y luego la ejecutan, la guillotinan en 1791. Y como ellas, aquí tengo dos nombres, pero hay una enorme proliferación de militantes, autoras, escritoras, la mayoría de ellas anónimas, que participan en este contexto. En el contexto, en el mismo época, pero en el contexto inglés, tenemos a esta filósofa potentísima que es Mary Wollstonecraft, autora de distintos libros políticos y en particular de esta obra feminista decisiva que se titula Vindicación, que es reivindicación de los derechos de la mujer. Lo que plantea allí ella es una polémica con Rousseau, justamente con este mismo principio irracionalizador, defiende que a las mujeres se nos eduque desde las primeras manifestaciones formales de la educación, pero también informales en la casa, para ser libres, para ser dueñas de nosotras mismas.
Mary Wollstonecraft tiene una frase muy linda que creo que es emblemática de lo que significa el feminismo. Ella dice, no quiero que las mujeres tengan poder sobre los hombres, quiero que tengan poder sobre ellas mismas. Ese es el poder que queremos las feministas. Queremos que las mujeres tengamos poder sobre nuestras propias vidas, dejar por fin de tener una tutela masculina, ya sea formal o informal, ¿no? Bueno, Wollstonecraft es una autora decisiva, de veras les recomiendo que la lean, no está en ninguno de nuestros programas, por supuesto, ¿no? Como ninguna de las otras autoras que mencioné. Eh, a partir del siglo XIX, bueno, aquí ya no voy a poder entrar en esto porque si no, no cumplo con la agenda programada, pero el feminismo se diversifica, se multiplica, se autonomiza. En 1848 vamos a tener que en los Estados Unidos se oficializa el surgimiento de un movimiento que ya estaba presente desde inicios del siglo también en otras partes del mundo occidental. En Estados Unidos es donde adquiere el nombre de sufragismo, pero no lucha solamente por el voto y los derechos civiles para las mujeres. Quiere su agenda que las mujeres obtengan todos los derechos porque todos los derechos les faltan. Quiere para ellas derechos económicos, derechos sociales, reconocimiento de estatuto jurídico, derecho a la patria potestad, a la herencia, a la propiedad, a la educación, de la primaria a la universidad, derechos, libertades sociales básicas, derecho de reunión, de asociación, de expresión, de pensamiento, de palabra. Ninguno de estos derechos tenían reconocidos las mujeres. A las sufragistas las meten a la cárcel a cada rato, pues porque se manifiestan en público y las mujeres tienen prohibido hacerlo. En los Estados Unidos ya habían entrado a la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Entonces, es un movimiento interesantísimo del que, curiosamente, nunca aprendemos nada, ¿verdad? Pensamos que la primera expresión de un movimiento feminista organizado autónomo quizás se da en 1970 en Estados Unidos. O sea, aquí tenemos un movimiento multitudinario con literalmente millones de participantes ya para 1905, ¿sí? De participantes registradas con nombre y apellido en todo el mundo. Entonces, las dimensiones, la importancia y la influencia que para la construcción de la democracia contemporánea, pero también de la cultura moderna, tiene este movimiento feminista, no se puede exagerar. Y nuestros cursos de doctrinas no nos dicen nada sobre ellas. ¿Sí? Por ejemplo, no nos dicen tampoco que uno de los autores que vemos en Doctrinas 2 para hablar sobre el liberalismo, que es John Stuart Mill. John Stuart Mill, un militante sufragista, llevó la propuesta del derecho a la aprobación del voto a la Cámara todas las veces que pudo. ¿Sí? Tiene un libro fundamental que se llama La sujeción de la mujer o la esclavitud de la mujer. Y nunca aprendemos nada sobre esto, ¿no? No existe el feminismo. John Stuart Mill es un autor feminista que él mismo escribe en su autobiografía que no habría pensado lo que pensó si no fuera por sus ideas feministas, no las llama así, pero esas ideas de reconocimiento universal de derechos para las mujeres, ¿no? Entonces, tenemos grandes huecos, ¿no? Bueno, aquí tenemos unas poquitas referencias, pero desde luego hay muchísima bibliografía, afortunadamente, sobre estos temas y podríamos abundar en ellos mucho más. Pero bueno, creo que ya me pasé del tiempo que tenía asignado. Rocío, te dejo de nuevo la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Estela. Sin duda fue un viaje interesantísimo porque precisamente deja claro la importancia y el profundo calado del pensamiento feminista en la constitución de la realidad que vivimos actualmente, pero al mismo tiempo la cantidad de estrategias que se han desplegado en probablemente todos los ámbitos del pensamiento y de la vida social para ocultar este pensamiento crítico, para minorizarlo,
Y lamentablemente, como apuntas tú muy bien, y yo te agradezco mucho que lo subrayes con esa claridad, los programas de doctrinas políticas de la UAM Azcapotzalco no están a la altura, porque no están incluyendo este pensamiento que no solo existe, sino que tiene una importancia central en el desarrollo de la democracia y de la política en Occidente. Entonces, yo creo que es un llamado para los profesores que integran el TGA, pero bueno, para los profesores de toda la universidad, porque este tipo de reflexiones implican, pues sí, a las doctrinas políticas, pero a todas las UEAs, a todos los planes y programas de estudio, porque evidentemente hay una ausencia que brilla, ¿no? Y que nos grita la necesidad de pensar, de reflexionar y de hacer nuestro trabajo, pero también de parte de los estudiantes, de las y los estudiantes, porque ellos tienen derecho a opinar sobre los planes y programas de estudio, es parte de sus derechos. Y creo que es importante ejercerlos, ¿no? Tener una educación de calidad como la que se presume constantemente, ¿no? Que tiene la UAM, definitivamente debe incluir una visión completa, reflexiva, crítica sobre la perspectiva feminista, el papel de las mujeres, de las autoras, de las intelectuales, las formas de acallamiento de ese pensamiento, ¿no? Y bueno, yo, no sé, quiero primero agradecerte como lo hice ya y pues darle la importancia que tiene a tu conferencia, pero también quisiera abrir el micrófono a las y los alumnos que están acá para que pues si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, pues que se sientan en toda la confianza de hacerlo, pues porque ustedes son, por supuesto, el primer público que nos interesa que escuche y que reflexione. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? ¿Algún colega de los que están aquí presentes que nos quiera comentar? Anímense. Quería decirte que en Facebook hay, bueno, en lo que se animan los compañeros, igual si quieren ponerlo en los comentarios de esta sesión de Zoom, pueden hacerlo. También las personas que están en Facebook, si así lo desean, pueden poner comentarios o preguntas en el chat. Y bueno, justo hay eh, una conversación sobre el gusto que les da a algunos de quienes nos están viendo en Facebook escucharte. Estela, están muy contentos de escucharte, dicen que es un lujo, porque por supuesto que lo es. Y bueno, quisiera saber si alguien acá quisiera hacer alguna pregunta. ¿Tenemos manos levantadas? Me parece que no. Bueno, entonces me voy a permitir yo hacer alguna pregunta. Eh, yo creo que hay como una serie de asuntos que son preocupantes en la actualidad y que creo que más o menos, bueno, que tú has ido como rastreando, ¿no? Que la idea de que el feminismo es un movimiento minoritario y que es muy reciente. ¿No? Con mucha frecuencia, las estudiantes, por ejemplo, que se informan a través de medios masivos como las redes sociales, donde aparece cierta difusión del feminismo, de un tipo de feminismo, tienen la impresión de que se trata de algo muy actual, ¿no? Y bueno, en ese sentido, yo quisiera como preguntarte, eh, ¿qué tipo como de estrategias crees que nosotros desde la docencia podamos llevar a cabo para concientizar o sensibilizar tanto a los profesores como a los estudiantes de la importancia del feminismo? Es decir, sacarlo de esa idea, pues de que es una moda, de que es un asunto de algunas pocas mujeres, de que además es algo súper reciente, eh, porque bueno, sí hay como mucha resistencia con frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, quisiera escuchar tu opinión. Muchas gracias, Rocío, y muchas gracias a quienes dijeron cosas muy bonitas. Este, a ver, si hablábamos y tú ahora lo planteas con otra perspectiva, pero de lo mismo, de lo que hablaba yo al inicio de la charla, que es
pues el hecho de que hay como mucho ruido, ¿no? En redes, en los debates en redes que se traducen pues en ya no debates, sino a veces peleas, pues en los ámbitos de las universidades, pero también de escuelas en otros niveles, en las secundarias, en las preparatorias, pero también en la calle y en las manifestaciones y en la opinión pública. Eso, generamos una opinión pública que, digamos, parte en general, no siempre, pero con mucha frecuencia, de una idea poco informada acerca de qué es el feminismo. Quizás podríamos decir que no es el feminismo, ¿sí? Eh, Uno, el feminismo no es unívoco, no hay un solo feminismo. ¿Por qué el feminismo se ha diversificado tanto? ¿Por qué tenemos hoy muchas corrientes de feminismo? Incluso al interior de los feminismos tenemos debates a veces muy enconados, que también son criticados desde fuera, ¿no? ¿Sí? Con la idea de, miren, ya ven, ya se pelearon entre ustedes. Bueno, los feminismos ahora son muchos y se han diversificado, pues porque eso es lo que sucede con los movimientos sociales, siempre, con cualquier tipo de movimiento social, particularmente en las sociedades modernas que denominamos en sociología sociedades racionalizadas. Esto quiere decir sociedades en continuo proceso de diversificación, en continuo proceso de pulverización, de cambio, ¿sí? Pero también de autocrítica. Esas son condiciones propias de la estructura de las que conocemos como sociedades modernas. Por lo tanto, todos los movimientos sociales y políticos presentan tendencias a racionalizarse, lo cual significa a diversificarse y a fracturarse. Esto pasa con cualquier movimiento, ¿no? Cuando estaba en auge en el mundo, digamos, los movimientos socialistas, marxistas, luego no socialistas, uy, pues la pulverización era enorme, ¿no? Y teníamos se denominaban sectas, por ejemplo, en los años 70, todavía en los años 80, se denominan las sectas trotskistas, maoístas, leninistas, reformistas, gramscianas, altuserianas, se peleaban entre sí, se daban con todo, pero también la estrategia estajanovista versus la estrategia, ¿sí? ¿Por qué pasa esto con el que se llamó movimiento socialista o movimiento comunista? También la denominación fue objeto de grandes y enconadas disputas. Pues porque así es la naturaleza de los movimientos sociales. Siempre van a tender a la diversificación porque estamos frente a sociedades complejas y progresivamente complejas que van a multiplicar sus significantes, sus interpretaciones de mundo y por lo tanto los sentidos de la acción se diversifican en igual medida. Eso explica por qué los feminismos hoy son muchos y por qué hay debates muy enconados al interior de estos feminismos. Lo que no son es marginales, ¿sí? Tú decías, Rocío, muy bien, dices, como si fuera un movimiento marginal. No son marginales, menos hoy en día. En América Latina estamos viviendo un resurgimiento, si no podemos decir, un surgimiento primero de una revolución feminista sin precedentes, que está modificando realidad social, está lejos de ser marginal, está presente en todas las estructuras de lo social desde hace, pues ya vimos que muchos siglos, ¿no? Pero en el siglo XX, la influencia del feminismo y su capacidad, su alcance de incidencia en el mejoramiento de la calidad de las democracias occidentales ha sido fundamental. No se entendería sin el feminismo. ¿Por qué?
Por una razón muy simple, porque el feminismo trata, cualquier feminismo trata sobre, bueno, no es cierto, no cualquiera, digamos, el feminismo originario y la mayor parte de los feminismos que hoy en día están manifestándose tanto en la calle como en la academia, como en las instituciones políticas, trata de ampliación de libertades, trata de ampliación de derechos, trata de fortalecimiento del Estado de Derecho y de fortalecimiento de las instituciones. Ninguna de esas cosas que dije puede ser cabal si no se entiende que las mujeres deben estar presentes como beneficiarias de todos los derechos, como actoras, actrices de sus propias libertades y como protagonistas, ¿sí? Tan protagonistas como todos los hombres, de las acciones, por ejemplo, de justicia restaurativa que lleve a cabo la institucionalización del Estado de Derecho. Quiere decir, no hay Estado de Derecho si por definición, de manera formal, legal y o cultural y a partir de las costumbres, excluimos a más de la mitad de la población del acceso a sus libertades, a sus prerrogativas y a sus derechos fundamentales. Entonces, sin el feminismo no hay democracia, no hubiera existido. Sí, yo me acuerdo que cuando estudié la maestría tenía un maestro que decía, el socialismo en el siglo XIX aparece por primera vez luchando por la universalización de los derechos. Yo le decía, oiga, maestro, perdóneme, ¿qué libro leyó usted? No, perdón. Quien habla de universalización de los derechos es el feminismo desde más de un siglo, de 2 siglos antes que eso, ¿sí? Que lo que nos dice es todo ser humano, no importa cuáles sean sus características particulares, debe tener el mismo derecho que cualquier otro al reconocimiento pleno de su estatuto como ser humano, al reconocimiento pleno de sus libertades, al reconocimiento pleno del ejercicio de sus derechos. Y ese es el feminismo, por eso no es marginal, pero además, en las últimas 2 décadas, a nivel de América Latina, ha sido clarísimo cómo este feminismo joven que está en las calles, que es plural, que es diverso y no siempre armonioso, ha cambiado cosas decisivas, ya no solo en lo formal, ya no solo en las instituciones, ya no solo en las leyes, lo cual no es menor, es fundamental, pero que no significa que va a cambiar lo cultural de manera inmediata porque cambie lo formal. Pero este feminismo joven ha cambiado también lo cultural. Ha hecho visibles a las mujeres, las ha hecho protagonistas de su propia historia y ha dado grandes lecciones a las nuevas generaciones de hombres y de mujeres que en números bastante importantes están cambiando su mirada sobre qué significa la interacción social, qué significa la interacción humana, cómo debemos privilegiar una concepción que no esté primada por el género para mejorar nuestra calidad de vida, de convivencia, en lo más cotidiano, pero también en lo institucional. Entonces, no, el feminismo no nació ayer, no nació en los 70s, no es marginal, no atañe solo a las mujeres. Sí, las mujeres son sus protagonistas, pero no atañe solo a ellas, porque las transformaciones políticas, sociales y económicas que impulsa el feminismo mejoran la convivencia de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, beneficia a todas las personas sin importar su género. Claro, claro. Sí, voy a permitirme ahora leer algunos comentarios que están en Facebook.
antes de que se nos acabe el tiempo, todavía nos quedan unos minutos. Esperanza Isabel Palma dice, bravísima. Urgen reformas a nuestros programas de estudio, así como en la teoría política. En todos los ámbitos hay mujeres investigadoras que no son incluidas. Fernanda Torres dice, es muy grato escuchar a la profesora Serret. Mi comentario y pregunta sería que entonces la propuesta de esta charla es reformular los planes de estudio con perspectiva de género. Y de ser así, ¿cuál sería una idea de un plan de estudio que sí contempla el feminismo y a la historia de realidad social que involucre a las mujeres? Gracias. Y bueno, Jess Escárcega, Esperanza Isabel, bueno, varios personas que están acá, Erika Reina, Alan Mayo, están muy felices de escucharte, muy agradecidos de poder contar con tu presencia acá. Y bueno, si tú quisieras hacer algún comentario y luego yo hago el cierre si quieres. Pues agradecerle muchísimo a quienes han hecho estos comentarios. Parece que traje a mi porra, ¿verdad? Estoy leyendo aquí en el chat a mi estimadísimo, y hace mucho que no he tenido contacto contigo, Leonardo. Mi admirado Leonardo Martínez Carrizales, haces un comentario que me conmueve y te lo agradezco mucho. También a estudiantes mías que han pasado por mis aulas, hombres y mujeres que reconozco ahora que nombras, a colegas queridísimas que están ahí, pues muchas gracias por sus porras. Para responder rápidamente, pues está difícil, ¿verdad? Esta pregunta que creo que hacía Fernanda acerca de cómo modificar planes y programas. Bueno, pues hay toda una metodología, ¿no? Afortunadamente no tenemos que improvisar. En el mundo, en universidades, por ejemplo, en la Libre de Berlín, en universidades británicas, en universidades norteamericanas, etcétera, hay ya toda una estrategia diseñada por especialistas en educación superior para transversalizar perspectiva de género. Pero bueno, pues es una tarea a la que ya nos estamos poniendo aquí en la Guamas Capotzalco y pues en particular en las materias de tronco general, gracias a la iniciativa de Rocío Romero, pues estamos trabajando en ello. Vamos a lograr consensuar planes y programas de estudio que sean incluyentes, lo cual es importante en términos éticos, en términos políticos, pero como decía al inicio, también es fundamental en términos educativos y formativos para brindar una imagen de la realidad más exacta, más fiel y no tan irreal, artificiosa e imaginaria, donde solamente las identidades normativas parece que existen y hacen historia, ¿no? Pues eso sería, Rocío. Muchísimas gracias. Sí, gracias por el comentario, porque bueno, sí, en efecto, Fernanda, y bueno, quienes están acá y quienes van a ver esta conferencia con posterioridad, pues en efecto se trata de un trabajo que es absolutamente necesario, al que estamos llegando tarde en la universidad, como se puede ver, y que va a requerir, yo creo que de mucho trabajo de parte de los colegas, mucha disposición para comprender la importancia de esta perspectiva que tiene que, digamos, atravesar nuestros programas de estudio, pero también nuestra práctica docente, pero también nuestra reflexión en la investigación y también nuestra posición ética frente a la docencia, en fin, ¿no? O sea, creo que implica una revisión muy amplia, pero yo insisto en que los estudiantes, las estudiantes que nos dieron una gran lección este año, que hicieron parar la universidad y tienen toda la razón del mundo, tienen el derecho de participar en estos trabajos y creo que será muy valioso escucharles, ¿no? Porque muchas de nuestras alumnas y alumnos están muy bien informados, porque bueno, sí es cierto que hay un cierto feminismo que circula en las redes sociales, pero también hay un trabajo de muchas investigadoras, mucha gente de la difusión de la cultura, que en canales de este tipo, porque pues son canales que les permiten obtener ingresos, hacen rescate de autoras, de científicas, hacen un revisionismo histórico
Y muchas de nuestras alumnas y alumnos están al tanto de esas discusiones que están pasando fuera de la universidad, que las están llevando a cabo universitarios y que sería bueno traerlas para acá. Entonces, yo creo que sí es un trabajo arduo, sí requiere de una participación profunda del profesorado, pero también del alumnado, ¿no? Que está interesado y que por otro lado, en el ámbito laboral, los perfiles profesionales que se están pidiendo con mucha frecuencia piden tener conocimientos sobre la perspectiva de género. Entonces, o sea, no es para nada una cosa menor, ni nueva, ni aislada, como muy bien dijiste tú. Y bueno, pues el tiempo se nos acabó. Yo quiero nuevamente agradecer tu participación. A mí me hace sentir muy, muy feliz, me siento muy apoyada por ti en este trabajo, que va a ser un trabajo de largo aliento, pero que bueno, con el apoyo de gente como tú y de otras colegas, compañeras y compañeros, creo que se va a convertir en algo pues muy importante para nuestra universidad. Y bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Vamos a estar informando sobre las siguientes conferencias de este ciclo. Y bueno, pues que tengan un muy buen día. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Bye.